Bueno, ya estaríamos como para empezar, ¿no es cierto? Después los que se sumen, bueno, irán acoplándose a medida que vayan entrando. Estamos por dar inicio entonces al quinto encuentro, el quinto encuentro virtual con docentes, como lo hemos denominado, dentro del programa de apoyo a la docencia de la Facultad del Ejército. Pensamos mantener esta periodicidad de cada 15, 20 días, ir haciendo un encuentro de temas relevantes que en este caso nos convoca la redacción de artículos científicos, ¿no? Que va a estar a cargo, como ya saben, la mayoría de ustedes la conocen, no obstante ello voy a hacer una presentación de Susana Azzolini. Voy a compartir acá para que podamos ver un poco quién es Susana Azzolini, para quienes no la conozcan, creo que la mayoría la conocen. Es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET, se desempeña actualmente como secretaria de investigación en la Facultad del Ejército, dependiente de la UNDEF, es profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros, ha ganado premios como, por ejemplo, el primer premio presidencial dentro de Educación Solidaria, que es un premio otorgado por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Primer premio en educación dentro de la Fundación Navarro Viola, es una fundación que está desde 1975, si mal no recuerdo, y que se dedica fundamentalmente al desarrollo integral de la infancia y de los adultos. Después, bueno, se ha desempeñado como directora de distintos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Defensa Nacional, y también es autora de una gran cantidad de artículos, ponencias, ha realizado conferencias relacionadas a la temática de la investigación. Esto es un poco, en síntesis, la presentación, la semblanza así rápida de nuestra ponente del día de hoy, que es Susana Azzolini. Así que, bueno, tenemos el gusto de poder escucharla. Susana, entonces, a partir de ahora, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a ver para compartir pantalla. A ver. Me parece que... Presentar ahora. Perdón. Vamos a esperar un poquito. Me parece que se desconectó, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Les pido a todos, durante la parte, tiene dos partes, como estamos haciendo todos los ciclos, hay algunos, la mayoría que ya ha estado en otros. Una primera parte expositiva y después una parte de preguntas. Ahí está Susana. Susana, no te escuchamos, estás muteada. Quise compartir pantalla y me cerró el programa, perdón. A ver si puedo ahora. Presentar ahora, ahí. Sí, presentar ahora, pero a ver. Y ahí seleccionás... una ventana, no completo. Yo había puesto completo y ese fue el problema, supongo. Una ventana, ¿verdad? Sí, pero no, a ver.
no me está mostrando lo que necesito compartir. Disculpen un segundo. No, sí, está bien, no hay problema. Mientras se va juntando más gente. Le estaba diciendo la forma que vamos a trabajar. La primera parte expositiva por parte de Susana y después una segunda parte donde ustedes les pido que vayan poniendo las preguntas en el chat y yo después voy moderando para que cada uno pueda ir haciéndosela directamente, si no son muchos, a la expositora. Así le damos más. Ahí está, ¿eh? Ahí sí. Apareció. Ahí se ve, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, un poco la idea es dar algunas pautas prácticas respecto a la redacción de artículos científicos. Como, bueno, el público es variado, la intención es, digamos, compartir cosas que quizás para algunos les resulten un poco básicas y para otros no tanto. En cualquier caso, va a quedar el chat abierto para preguntas y después iremos respondiendo, o cuando termine la exposición me hacen preguntas directamente. La idea es justamente dar pautas básicas, ¿no? El primer tema tiene que ver con el para qué escribo, ¿no? Es decir, a veces uno lo que le interesa es comunicar la propia experiencia, la investigación, un análisis teórico. ¿Para qué? Para divulgar el propio trabajo, porque uno en realidad, las investigaciones durante años nos quedaban guardadas en un cajón, las presentábamos al organismo que financiaba nuestras becas, por ejemplo, y nunca publicábamos, lo cual va en detrimento de la evolución de la ciencia, obviamente. Es decir, la idea es que el trabajo que hacemos cobre importancia a partir de la publicación del mismo. Y no es lo mismo publicarla en un libro, que a veces es una costumbre que hemos tenido también durante mucho tiempo, porque el libro simplemente uno tiene que encontrar una editorial que lo acepte o le parezca de interés, o porque uno tiene muchos alumnos, o por lo que fuera, y no hace a la calidad real del trabajo. Entonces, lo ideal es publicar en revistas científicas que, digamos, la característica central es que esos trabajos van a evaluadores que son especialistas en el tema que nosotros estemos presentando y que nos van a hacer críticas seguramente, que hay que tomarlas, que no hay que ofenderse, simplemente hay que tomarlas como aprendizajes, porque el trabajo del revisor, que es gratuito, no se paga, se hace justamente para poder incrementar los conocimientos de una disciplina, con lo cual deberíamos estar fundamentalmente agradecidos y no enojarnos, que a veces es lo que nos pasa, algo que nos llevó mucho tiempo, una investigación capaz que de 2 años, que la resumimos en un artículo y cuando lo presentamos nos vienen un montón de críticas y eso, bueno, es frustrante. Nos pasa a todos los que han probado de publicarlo lo habrán vivido, y si uno lo toma como un aprendizaje y ve las críticas, a medida que eso va ocurriendo, cada vez las críticas son menores y cada vez uno aprende mejor cómo escribir un artículo. En ese sentido, habla de mejorar mis competencias, ¿no? Es decir, voy a poder mejorar mis competencias de escritura y en particular mis competencias metodológicas. En general, las críticas suelen estar en relación a cómo uno presenta los resultados o a qué defectos puede tener la investigación que uno no tuvo en cuenta y ni siquiera uno se dio cuenta de ponerlo en el apartado de discusión en relación a las limitaciones, temas que vamos a hablar posteriormente. Veamos que hay un momento en donde uno dice, se autocritica en el artículo, ¿no? Como, bueno, me doy cuenta que tiene estos problemas mi estudio, mi investigación, pero sin embargo considero que es valioso por tales y tales cosas, ¿no? De todas maneras, esto que estoy diciéndolo en un tono informal es lo que nunca hacemos en un artículo científico. Nunca hablamos en primera persona, siempre hablamos en impersonal, ¿sí? Todos son detalles que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Bueno, mejorar mis competencias y mi currículum. ¿Qué significa esto? Que cada vez más
sobre todo en los concursos docentes, se está valorando especialmente los artículos científicos publicados, ¿sí? En una época se valoraban bastante los congresos, las presentaciones a congresos, cada vez menos, ¿sí? Porque ya todos sabemos que si pagamos la inscripción es muy probable que nuestro resumen sea aceptado. Entonces, bueno, el artículo científico, en cambio, tiene otros requisitos, es mucho más riguroso para ser publicado. La otra cosa que hay que tener en cuenta es a quién le escribo, ¿sí? Es decir, fundamentalmente uno escribe a un interlocutor experto, es decir, que hay cosas que uno no necesita explicar, porque el que va a leer ese artículo ya es experto, entonces uno no está dirigiéndose a alumnos, entonces hay que hacer como un switcheo mental para tener claridad de que una cosa es cómo nos expresamos en la docencia y cómo explicamos en un nivel básico ciertas cosas, y otra es que cuando escribimos un artículo científico, nuestro público va a ser siempre público especializado en la disciplina. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que va a haber evaluadores. Entonces, esto hace a la elección de la revista también, porque uno puede elegir revistas más de divulgación o revistas más especializadas, de mayor nivel de impacto. Ahora vamos a mencionar un poco de a qué se refiere el nivel de impacto. Y entonces los evaluadores van a ser como expertos en la disciplina, en el área en la que la revista se especializa, ¿sí? Es decir, en general para cada disciplina hay revistas, múltiples revistas, pero muy especializadas para ciertos temas. Entonces, un error que uno a veces comete es mandar un artículo de una temática que no es adecuado, no es específico para esa revista tan especializada. Bien, en cuanto al contenido, ¿qué escribo? ¿Sí? Estoy escribiendo una experiencia, un estudio de caso, una investigación, que puede ser cualitativa o cuantitativa, un análisis teórico, una revisión de material bibliográfico, una modificación o propuesta educativa, una intervención o algo novedoso. Entonces, en ese sentido, la manera de escribir va a ser diferente. Voy a poner como ejemplo. En el caso de la investigación cualitativa, en general, el investigador se para en un paradigma más, desde ciencias sociales llamamos paradigmas más émicos, es decir, que están más preocupados por, digamos, cómo se construyen determinadas ideas o determinadas representaciones en las personas. Entonces, o cuáles son los significados que las personas otorgan a determinados fenómenos. Entonces, en ese sentido, son más personales, en el sentido de que ahí muchas veces es habitual que el investigador manifieste su postura en el sentido, ya no en el sentido de una hipótesis de investigación, sino su postura en el sentido de, por ejemplo, en mi caso, soy mujer universitaria de clase media, es decir, que la lectura de mis resultados van a estar mediados por ciertas características personales mías. En cambio, la investigación cuantitativa tiene una pretensión de mayor neutralidad, en donde lo personal no tiene ningún grado de importancia y lo que se busca son como conclusiones más universales. Y el enfoque está puesto en los números. Entonces, según qué es lo que vamos a escribir, también impacta en el cómo lo vamos a escribir. Los pasos principales es ver otros artículos publicados en la especialidad, es decir, en el área temática específica propia, que nos va a servir, entre otras cosas, para volcar en la introducción del artículo qué cosas son importantes en la especialidad, en ese tema específico, en este momento. Por eso uno en general refiere a artículos publicados en los últimos 5 años. Últimos 10 puede ser. También puede uno hacer referencia a algún artículo más antiguo porque viene al caso, pero uno tiene que mostrar que existe una búsqueda actualizada, que nuestro trabajo presenta algún grado de originalidad y que lo podemos, y de alguna manera lo estamos mostrando a través de esa búsqueda. Es decir, nuestro trabajo no viene del aire, se supone que hay un clima de época, por decirlo de alguna manera, en donde nuestra temática
está insertada respecto de las investigaciones que se están publicando en nuestro tema en estos últimos años. Y entonces nuestro tema de alguna manera va a venir a aportar algún conocimiento original sobre esa temática en particular. Entonces tenemos que mostrar que esos otros artículos no describen lo que nosotros pretendemos describir. Por otro lado, también nos sirve ver artículos publicados en la misma revista o congreso donde quiero presentar mi trabajo, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el tono que usa esa revista? ¿Cómo presentan los datos? Porque cada revista tiene una, digamos, una política editorial a veces diferente, con lo cual inspirarnos en cómo se presentan los otros trabajos nos es crucial al momento antes de ponernos a escribir el nuestro. También uno puede escribirlo y después adaptarlo, pero a veces es más difícil. Uno debería elegir primero la revista donde lo va a publicar y luego ponerse a escribir, ¿sí? En ese sentido, detectar códigos lingüísticos, el índice típico del artículo, las maneras de realizar citas bibliográficas son cosas cruciales, es decir, de qué manera se expresan en esta revista los autores que han trabajado en temas parecidos a los míos y cómo, digamos, cuál es cuando hablo de índice típico, si bien hay un índice típico que lo vamos a ver ahora, que es introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión y bibliografía, ese es el índice típico. Hay revistas que hacen algunas modificaciones a esa estructura básica. Respecto a las citas bibliográficas, refiriéndome al tema anterior, bueno, hay distintos tipos de citación, los modos en que las revistas pretenden que uno cite o refiera a autores en los que se basa. Por ejemplo, las normas APA, que son las más frecuentes en ciencias sociales y humanas, lo que pretenden es que uno ponga el apellido del autor con el año, digamos, porque no se permiten, por lo menos en la introducción, en la metodología, opiniones personales. Entonces siempre uno está citando la fuente de donde dice algo, desde dónde lo dice. Entonces esa forma de citar y la forma de citar la bibliografía al final de todo el trabajo tiene características particulares, en el caso que son normas APA, después pueden ser normas de Vancouver u otro tipo de citación, y según el tipo, por ejemplo, las normas de Vancouver, es simplemente un número, y el número que ponemos en el texto va a remitir a la fuente que está en la bibliografía. Entonces, según la revista, va a usar algún tipo de citación u otra. Entonces, eso también, al ir escribiendo, es bueno ya ir armando eso de la manera en que lo vamos a tener que resolver de manera definitiva. Bueno, entonces la estructura, decía recién, los ítems más frecuentes: introducción o estado del arte, objetivos e hipótesis si las hubiera, no todos los trabajos tienen hipótesis, la metodología, los resultados, las conclusiones y la discusión. Hay veces que no hay diferencia entre conclusiones y discusión, simplemente se utiliza discusión. En el caso de las normas APA, en los últimos años, a mi gusto desafortunadamente, han invertido el sentido de la conclusión y la discusión. Es decir, uno piensa, la conclusión es, bueno, este estudio finalmente me propuse esto y dio tal cosa, se cumplió o no se cumplió la hipótesis y pasaron estas cosas. Eso es lo que uno siente que es la conclusión. Sin embargo, eso hoy día está puesto en la discusión, y lo que antes era la discusión, que era, digamos, cuáles son acá hay limitaciones, este estudio tuvo algunos problemas, no sé, la muestra no fue lo suficientemente adecuada, o no se realizaron suficientes controles para llegar a una conclusión fiable. Las futuras investigaciones deberían encargarse de estas cosas o de tal otra, o se deja abiertas estas preguntas. Todo eso que suena más desde el sentido común a una discusión, hoy día está en el capítulo conclusiones. Cuando no hay esta distinción entre conclusión y discusiones, entre conclusiones y discusión, perdón, aparece un apartado que es solamente discusión y se unifica todo. Es decir, primero uno dice qué encontró y de qué manera, y finalmente uno plantea las limitaciones
y las futuras investigaciones posibles. Y finalmente las referencias bibliográficas o bibliografía. Los que han elaborado una tesis alguna vez recordarán que en general tenemos una introducción, un estado del arte y un marco teórico. Bueno, en un artículo científico esos 3 ítems van todos juntos. ¿Sí? Es decir, ¿y cuál es el eje en la introducción? Es mostrar el hueco de conocimiento. La introducción al estado del arte es una combinación, ¿sí?, de la teoría de la que partimos y las investigaciones actuales sobre el área temática de nuestra presentación. Es decir, que es un mix entre lo que llamábamos antes, o lo que llamamos en una tesis, estado del arte y el marco teórico, ¿sí? El esquema general es, se sostiene tal cosa y se sabe esto, pero hay un problema o un hueco de conocimiento. Y ese hueco de conocimiento es el eje de nuestra presentación en el sentido de que es el eje de nuestro trabajo, ¿sí? Ese hueco de conocimiento lo podemos mostrar evidenciando que se saben un montón de cosas, pero que eso efectivamente no se sabe, o también lo podemos mostrar diciendo fulano o mengano dice en su discusión que esta es una futura investigación, que este es un problema que aún no está resuelto. ¿Sí? Esa es una buena estrategia. Por eso muchas veces uno se inspira para los problemas de investigación, se inspira en esas futuras investigaciones que se proponen en los artículos científicos de otros. En la discusión de otros artículos, uno a veces se inspira para cuál es un buen problema de abordar o qué faltaría abordar. Bien, formalmente no hay opiniones personales, esto lo mencioné antes. Lo que se presenta debe estar basado en teorías aceptadas o en investigaciones realizadas por otro o por uno mismo, en menor medida, porque si no queda muy endogámico, y es el uso del impersonal lo que se utiliza, es decir, muchas veces cuando uno empieza a escribir, acostumbrado a cierto tipo de redacción más de divulgación, uno a veces tiende a poner cosas como, bueno, este tema me interesó por tal y cual cosa, o resulta importante por esto o lo otro. Bueno, esas cosas son las que hay que evitar, es decir, tratar de ser lo más neutro posible y en lugar de decir este tema es relevante porque para mí tal cosa y tal otra, es mostrar de manera indirecta la relevancia y la importancia del tema, por ejemplo, mostrando la magnitud del problema, es decir, cuántas personas afecta o en caso de solucionarse, cuáles serían los beneficios sobre, digamos, la solución a un problema determinado. Entonces, cuando hablo de uso del impersonal, es el se realizará, por ejemplo, en el caso de un resumen, que es una parte importante que también va dentro de la estructura de un artículo, se realizará una investigación descriptiva y transversal con un abordaje cuantitativo con el objetivo de se utilizaron tales y cuales instrumentos. Nunca usamos ni la primera persona del plural ni la del singular. Respecto al no hay opiniones personales, es más sutil de lo que parece. Porque hay veces que nosotros en psicología distinguimos entre memoria semántica y memoria autobiográfica. La memoria semántica es aquella que nosotros, no sé, todos sabemos que 2 más 2 es 4, pero nos es muy difícil identificar de dónde lo aprendimos. Digamos, suponemos que lo aprendimos en primer grado, pero es difícil identificar quién nos lo enseñó, en qué situación lo incorporamos. Es decir, que tenemos un montón de conocimientos que de alguna manera hicimos nuestros sin identificar las fuentes. Entonces nos parecen como naturales. Entonces yo puedo decir, el clima en una organización influye mucho en el compromiso que los miembros de esa organización tienen con esa organización o con esa institución. Sin embargo, yo estoy usando términos teóricos que aprendí en algún lado y lo estoy afirmando como si fuera una opinión personal. Eso es así
porque hay investigaciones. Entonces, si bien yo no me acuerdo de dónde lo obtuve, si yo no pongo la fuente, suena a opinión personal. Entonces, lo que tengo que hacer es, si quiero escribir eso, tengo que ir a buscar una investigación que muestre que eso efectivamente es así. ¿Está bien? Entonces, en el caso de la memoria autobiográfica, para cerrar la idea con la que empecé, uno sí tiene claro el día en que se casó, el día en que se recibió, cómo vivió esa situación. Eso es memoria autobiográfica. Entonces ahí sí uno tiene clara la fuente del recuerdo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando no tenemos clara la fuente del recuerdo y sabemos algo y estamos seguros de ese algo, no alcanza. Tenemos que ir a buscar algo que avale eso que sabemos, ¿sí? Bien. Vamos a objetivos e hipótesis y vamos cerrando esta primera parte para no abrumar y así lo hacemos más interactivo. Los objetivos son las metas a corto plazo que nos proponemos responder en el artículo o trabajo que presentamos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando vamos luego a la discusión o la conclusión, según lo que nos pidan, vamos a tener que responder a esos objetivos. Es decir, yo suelo decirle a mis alumnos, y acá me van a entender más que nadie, es cuando estaba San Martín al borde de los Andes, ¿cuál era su objetivo? ¿Cuál era su propósito? ¿Y cuál era su meta? Son distintos niveles. El objetivo era el inmediato, era cruzar los Andes. Probablemente el propósito era liberar a Chile, a Perú, etc. Y la meta podría ser la meta de liberar a América o la meta de pasar a la historia, ya eso no lo sabemos, pero digo que los objetivos son inmediatos, los propósitos son un poco más allá y las metas son mucho más lejanas o más abarcativas. Entonces, en los artículos nos tenemos que centrar en los objetivos que podemos responder en el mismo trabajo. Es decir, el para qué lo hacemos no nos interesa, no interesa en el artículo. Es decir, lo que interesa es qué voy a responder en este trabajo en particular. Entonces, las características formales son que se formulan con verbos en infinitivo, como analizar, describir, identificar, explorar, indagar, estudiar, ¿sí? Y estos deben ser acordes al tipo de estudio. Es decir, si yo estoy haciendo un estudio tipo cualitativo, pondré explorar o estudiar. Si estoy haciendo un estudio tipo cuantitativo, utilizaré analizar, describir, explicar, ¿sí? Es decir, depende esos verbos del tipo de estudio que voy a abordar y el cómo voy a abordarlo. Las hipótesis son los supuestos que tiene el investigador que pueden ser demostrados en el marco de lo que se presenta. Puede no haber una hipótesis explícita, es decir, en general en los estudios cuantitativos se utilizan hipótesis y finalmente se expresa en la discusión si esa hipótesis se confirmó o no se confirmó, se refutó. Entonces, esas hipótesis tienen que estar respondidas, si se ponen de manera explícita, tienen que estar respondidas en el propio artículo y de manera explícita en la discusión. En el caso puede haber hipótesis explícita y en el caso de los estudios cualitativos lo que suele haber son supuestos. Ya no los llamamos hipótesis, ponemos supuestos que son, bueno, ¿qué me imagino que voy a encontrar cuando termine de hacer mi estudio o mi investigación? Sí, se formulan como afirmaciones que marcan una relación entre variables, en el caso de las hipótesis, ¿no? Entonces, esta es una distinción importante porque digamos que cuando ponemos una hipótesis, quedamos de alguna manera presos de tener que responderla, ¿sí? Es decir, lo que el evaluador del artículo va a mirar es si el objetivo es acorde a la hipótesis, porque el objetivo va a tener que decir, quiero ver la relación entre esta variable y la otra. Y la hipótesis va a decir, yo creo, entre comillas, la relación entre esta variable y esta variable va a ser tal. Y en mi discusión va a tener que aparecer si esa hipótesis se cumplió
o no se cumplió. Entonces, bueno, hasta acá por lo menos hemos hecho un primer avance. Vamos a hacer algo más interactivo ahora y voy a dejar de compartir pantalla. Y el próximo miércoles avanzaremos un poco más. Lo único que me quedó, que me gustaría mencionar, que lo dije y lo dejé medio en el aire, es que las revistas científicas se manejan por lo que se denomina factor de impacto. El factor de impacto tiene que ver con si uno publica en esa revista, cuál es la probabilidad de citación que uno tiene. Es decir, cuánta gente cita artículos de esa revista. Cuantas más gente citen artículos de esa revista, más alto es el factor de impacto de esa revista. Cuanto más alto es el factor de impacto de la revista, por ejemplo, no sé, una revista como Science, tiene un factor de impacto enorme, ¿sí? Nuestras revistas en Argentina tienen un factor de impacto muy bajo. Es decir, la probabilidad que uno lo encuentren y además lo citen es muy inferior hacia una publicación en una revista de mucho prestigio. Entonces, también es mucho más difícil publicar en esas revistas. Los artículos tienen que tener un nivel de originalidad muy alto y estar muy bien fundamentados y con una metodología, digamos, sin demasiados defectos. La otra característica de las revistas es que tienen, se estructuran en lo que se llaman cuartiles. Lo vamos a ver mejor en la próxima clase, pero los cuartiles básicamente tenemos revistas del primero, segundo, tercer y cuarto cuartil. Lo mismo que dije antes respecto al factor de impacto, las del primer cuartil son las más prestigiosas, con mayor nivel de citación y donde es más difícil publicar, y las del cuarto cuartil, lo inverso. Entonces, cuando uno empieza, si son los primeros artículos que uno hace, trata de utilizar revistas del tercero o del cuarto cuartil, que igual vamos a recibir críticas, igual más de uno nos dirá su artículo no interesa para esta revista, pero son maneras de ir aprendiendo para después ir subiendo de cuartiles y publicar cada vez en revistas de mayor impacto o que tengan mayor importancia. Bien, vamos a ver si logro desconectar. Ahí desconecté o tengo que dejar... Sí, no, perfecto, ya está. ¿Ya me ven a mí? Bien. Bueno, compartimos si quieren algún comentario, pregunta. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Susana, yo te quiero preguntar algo. En la primera parte estamos viendo esto y la segunda parte que tenías previsto que veamos. La idea es ir viendo las distintas partes del artículo y ver qué va en cada parte y cómo abordarlo. Bueno. Esta es un poco la idea. No sé, también estoy abierta a si lo que necesitan puntualmente es otra cosa. Por ejemplo, no sé, si alguien está escribiendo por escribir un artículo y quiere un asesoramiento más individual, no tengo ningún problema. Si quieren, hacemos un intercambio de ida y vuelta de dudas puntuales que puedan tener ustedes. Eso es lo que, digamos, a mí me propusieron el curso y bueno, uno está perfecto. Parece que puede ser más útil, pero si la utilidad va por otro lado, no hay ningún inconveniente. Bueno, gracias. A mí particularmente siempre me cuesta todo este tema de lo nuevo que aparece, para mí por lo menos nuevo, el tema de citar, de la forma que se hace, y aparecieron en esa, para mí, cuestión nueva, de que si las APA, si las Vancouver. En historia a veces somos muy de hacer citas largas, y hay algo que yo no sabía que existía, que son estos gestores de referencias bibliográficas o así, que incluso están en el Word, lo vi. Pero me pareció esto, unos con nombre y apellido, Sotero o Mendeley, por ejemplo. Pero esto debe ser un poco más avanzado. El Mendeley es muy útil. El problema del Mendeley, a mi gusto, es que
tenés que tener todos los PDF que vayas a usarlos, tenés que tener en tu computadora. Después, si uno escribe más o menos siempre sobre los mismos temas, bueno, está bárbaro, ese trabajo inicial que hiciste para un artículo termina sirviéndote para lo siguiente. Pero bueno, hay que tomarse ese trabajo inicial y además no permite... Yo tenía una profesora de metodología que decía, ¿para qué sirven las introducciones de los artículos? Y dice, para robarlas, decía. Es decir, muchas veces no te lees todos los artículos que citás. Tomás citas de otros y las tomás como propias. Esto es no es políticamente correcto decirlo, pero es la realidad con la que muchos nos manejamos. Es decir, uno trata de leer todo lo posible, pero a veces no da el tiempo. Entonces, bueno, uno a veces toma por bueno el artículo de otro que ya lo publicó, entonces se supone que esa referencia es correcta. Gracias. Bueno. ¿Algún otro quiere preguntar algo? Se desmutea. A ver, Silvia. Estás muteada, Silvia. Ya me desmonté. Susana, a mí me preocupó siempre algo, por escribir aparte de artículos científicos, el estilo y la elegancia estilística en un trabajo de investigación que se presenta como artículo. Porque a veces da gusto leer un artículo por la elegancia estilística. Sí. ¿De qué depende? Y otras veces es tan aburrido, aunque el tema sea interesante, está tan mal presentado que no tengo ganas de leerlo más que el resumen y la introducción. Sí, es cierto. Pero en general no es, digamos, ahí yo creo que padecemos de un cientificismo marcado, en donde eso se tiene poco en cuenta y digamos, el ojo está puesto en cuán bien metodológicamente está, a veces más que en que el artículo sea amigable para la lectura, ¿no? Y además, cuanto más específico es, más dura a veces es la lectura, porque uno, para poder entender un artículo, tenés que ir a buscar los otros artículos de referencia, porque te dicen, trabajamos igual que fulanito y menganito, y no me lo informa, o sea, tengo que ir a leer el otro paper para poder entender este. Pero bueno, es una mala costumbre que todavía no está rebatida. Yo creo que igual hay problemas más importantes, o tan importantes como ese, que es que se valoran mucho en los currículums y en los momentos de los concursos o lo que fuera, cuando se evalúan investigadores, que los artículos sean en idioma extranjero, en particular en inglés. Es cierto que hay muchas más revistas en inglés que en castellano y más prestigiosas, pero hay veces que no importa de qué cuartil o qué impacto tenga la revista. Si está publicado en inglés, es mejor que si está publicado en castellano. Entonces ahí tenemos un problema, porque en particular me parece a mí en Latinoamérica, que es que hay muchos temas que son muy de contexto. Entonces, no sé, temas de la defensa en Argentina. ¿Qué le importan al francés de una revista en particular? Es más importante que esté publicado en Argentina o en Latinoamérica que en otra revista. Sin embargo, al momento de evaluar a los investigadores, muchas veces se evalúa como menor o de menor importancia. Otra cosa que también se evalúa como menor importancia, y eso no estoy tan en desacuerdo, es lo que se llaman publicaciones endogámicas. Es decir, por ejemplo, yo soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, además de trabajar en la Facultad del Ejército. Pero, por ejemplo, todas mis publicaciones en la Universidad de Buenos Aires o todas mis publicaciones en la revista de la UNDER, el CONICET no me las considera. Directamente es como si no estuvieran realizadas, porque las considera endogámicas, las considera que me dieron alguna prioridad por ser parte de la institución, cosa que muchas veces no es cierta, pero bueno, o sea, tienen ese resguardo. Entonces, a la hora de evaluar investigadores, a veces hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Que bueno, que uno está como entre dos fuegos. Por un lado, la importancia de una evaluación externa sobre la trayectoria de uno, y por otro lado, que uno quiere fortalecer las instituciones a donde pertenece. Entonces, bueno, uno publica en las revistas, en este caso de la UNDER,
aun cuando sepa que, digamos, en el medio, como puede ser la categorización del Ministerio de Educación o en el CONICET, no me las van a tener en cuenta. Entonces, uno tiene que encontrar un equilibrio entre el adentro y el afuera. ¿Está bien? ¿Algún comentario más? Me gustaría, uno que quiere comenzar a publicar, porque en realidad no he publicado, un poco no, mi perspectiva no es que nadie tenga en cuenta de mis artículos, sino publicar en algún lugar algo que uno piensa, generalmente como ensayo. Tengo un montón de cosas que he ido escribiendo y no las he publicado. Y lo que encuentro es que a lo mejor no son artículos científicos, pero sí son artículos que a uno le interesa publicar, por ejemplo, en la revista de la Escuela de Guerra o en la revista de la UNDEF, porque son temas que a uno le interesaron y que le parece lógico que en algún momento se puedan publicar. ¿Eso se trata de un artículo científico o es un artículo de difusión, un ensayo, qué es? Depende cómo esté formulado, también tiene que ver con cómo se formulan las cosas. A ver, si fuera un artículo netamente, digamos, podríamos decir, plagado de opiniones personales o de criterios personales, podría ser un artículo de divulgación o un ensayo. Ahora, si es un análisis teórico, puede ser un artículo científico. Es un análisis digamos, en donde uno toma distintas referentes, distintas teorías o distintas situaciones y uno las analiza. Entonces, bueno, ahí sí sigue siendo un artículo científico. ¿Sí? Es decir, depende, por eso, es difícil identificarlo sin imaginar el contenido. Pero, digamos, si son cosas que uno simplemente pensó de determinada manera, hizo una producción personal, eso podría ser más un ensayo. Y está perfecto también. Son distintos modos de transmitir conocimiento. Ahora, si es un análisis en donde uno dice, bueno, no sé, en la guerra tal pasó tal cosa, en la guerra del cual pasó tal otra, y hay tal teoría, y yo en realidad pienso que todos estos fenómenos se explicarían mejor a partir de tal otra manera de verlo, tal otra teoría. Bueno, eso es un artículo científico. Claro, es una cosa que ocurre, creo, en las ciencias sociales, que muchas veces uno toma algo de la historia, toma algo de alguna elementos de sociología, elementos de psicología, y uno no es un especialista de ninguna de esas ciencias, pero tomando un eje, puede analizar hechos del presente o hechos del pasado que uno no puede dar, de alguna manera son una opinión. Está bien, pero lo que está buenísima la pregunta, porque a mí me parece que ahí es lo que marca la diferencia entre un ensayo y un artículo científico. Porque si a mí no me interesa mostrar mi opinión y mi análisis, eso así es un ensayo. Ahora, si yo sé que me estoy basando en cosas de sociología, de psicología, de la disciplina que fue la historia, y quiero que sea un artículo científico, me tengo que molestar en ir a buscar las fuentes de ese conocimiento. No, por supuesto. ¿Se entiende? Entonces busco las fuentes y ya no lo sostengo como una opinión, lo sostengo desde una teoría o desde un resultado de investigación que existe. Por eso es importante tener en cuenta, en el caso de la escritura de los artículos científicos, las búsquedas de otros artículos que los podemos hacer desde la manera más básica, es con el Google académico. El Google académico nos va a dar, sobre la temática que nos interesa, un montón de información de artículos científicos que vamos leyendo y uno lee el resumen y dice, ¿esto tiene algo que ver con lo mío? Bueno, si tiene que ver, me lo leo. Si no tiene nada que ver, lo descarto. Y hasta que encuentro la fundamentación esa que estoy buscando. Es más laborioso, pero también suelen tener otro nivel los artículos presentados
de una manera más fundamentada que aquellos que son simplemente un mero comentario, ¿se entiende? El que no le quito valor, simplemente digo, son maneras, es de alguna forma como decir, ¿qué es mejor, la poesía o la prosa? Y bueno, no hay mejor. Simplemente son modos diferentes de presentar la información, ¿sí? Bien. Sí, es un poco, Susana, tiene que ver con esto que vos mencionabas de la fuente del recuerdo, ¿no? Exactamente, exacto. Y bueno, y eso me dejó reflexionando un poco porque muchas veces cuando uno escribe algo, hay cuestiones tan básicas de la temática, en lo disciplinar de lo que está escribiendo, que esto de referenciar todo a veces, cuando son cuestiones básicas, que incluso uno tiene una trayectoria y una experiencia en eso y que puede posicionarse desde ahí también a escribir, a veces a mí me hace dudar, ¿no? El hecho de, como vos decís, buscar alguna referencia o no. Lo que pasa es que acá tiene que ver con que la ciencia en determinado momento de su historia, yo diría, digamos, cuando rompe con los principios de la modernidad, uno de los principios con los que rompe es con el principio de la autoridad. Entonces, que yo diga, tengo experiencia y yo soy esto y lo otro, todo lo que me presentaste, soy doctor en psicología, secretaria, bla, 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 todo eso no le importa a nadie. O sea, a la hora de escribir, mi palabra como persona no puede tener valor porque yo no soy autoridad desde el punto de vista científico. Porque aunque lo fuera, no alcanza. Hay que mostrar que eso fue esa opinión, el resultado de investigaciones. Entonces, yo si escribiera un artículo, esta explicación que tiene la diferencia entre la memoria semántica y la memoria autobiográfica, no lo puedo decir así, aunque sea Susana Solini con toda mi trayectoria. Tengo que ir y buscar la fuente de las investigaciones que muestran que la memoria semántica no registra fuentes y la memoria autobiográfica sí. Y hago las citas de los dos autores que encontraron eso. ¿Se entiende? Sí, no, se entiende perfectamente. A veces punto. eso corta mucho. A veces es una obviedad. O sea, para mí como psicóloga decir esto es una obviedad. Y sin embargo, si lo tuviera que poner, lo tendría que fundamentar. Y para la opción de los psicólogos es una obviedad. Pero no importa. En un artículo científico tengo que mostrar que sé de dónde sale. Sí, sí. A veces eso corta mucho la hilación del tema, ¿no? Con tantas citas en el medio, pero bueno, de cosas por ahí que son básicas y conocidas por todos y que por ahí no necesita tanta referencia. Cuando uno pone el autor y el año entre paréntesis y el que está acostumbrado a leer ya ni los lees, lo vas casi salteando. Pero cuando tenés una afirmación fuerte y no encontrás el autor, ahí sí te produce el efecto de esto de dónde sale. ¿Por qué dice esto? ¿Sí? Entonces, me parece que lo que a veces corta mucho es cuando tenés muchas citas directas. Cita directa, vamos a hacer acá un comentario extra. La cita directa es cuando se cita textualmente, es decir, se pone entre comillas y con número de página y uno está citando literalmente lo que dice un autor. Uno no puede sobrecargar un artículo de citas, igual que en una tesis, uno no puede sobrecargar un artículo de citas textuales porque si no, sí, es abrumador leer. ¿Por qué? Porque tenés un estilo narrativo del que escribe el artículo y un estilo narrativo de cada uno de los que estás enchufando citas directas o textuales. Entonces, nunca más en una introducción de un artículo científico, nunca más de una. Dos, como, porque el autor lo dijo de una manera que no lo podés parafrasear. Normalmente lo que uno hace es parafrasear lo que dicen los otros autores. Es decir, escribe con las propias palabras algo dicho por otros, ¿sí? Porque además uno a veces se leyó, no sé, un capítulo o un libro entero y uno saca una conclusión y ahí hace la cita. En realidad esto no lo pensé yo, más allá de mi síntesis de este libro o de este capítulo es esto, que es 2 renglones, pero cito de dónde lo que me parece a mí que quiso expresar el autor, ¿sí? Así yéndome al otro extremo, ¿no? Así como hay cosas que por ahí se dicen y no se citan, ¿no? Está el otro caso.
de que, por ejemplo, en un texto, supongamos, hay en el texto 15 citas, pero después cuando vamos a las referencias bibliográficas, ponen 30, 40 referencias bibliográficas. Eso yo lo he visto en artículos inclusive científicos que estaban avalados en revistas bastante serias, y me llamó la atención porque yo tengo entendido de que uno tiene que poner en referencias bibliográficas lo que citó en el texto. Exactamente, es así. Porque si no, como que eso es un error garrafal, sí. Sí, y sin embargo, se ven en muchos artículos científicos publicados, ¿puede ser? ¿O? Yo no lo he visto, pero puede ser. Ahí hay algún error de revisión. Alguien que hizo la revisión no controló la cita bibliográfica, lo cual es raro. En general uno controla que todo lo que esté citado esté en las referencias y que nada que esté en las referencias no esté en el texto, digamos. Así que eso es algún error de revisión. Sí, debería ser así como decís, exactamente. Solo está en las referencias y lo citado en el texto. Porque algunos también hacen, cuando yo he planteado esto con algunos, ¿no? Por eso te lo consultaba también, he encontrado opiniones diferentes. Yo estoy convencido de esto, que ahora vos me lo avalás, pero algunos dicen, bueno, una cosa es la referencia y otra cosa es la bibliografía. Como que referencia bibliográfica se refiere a una cosa y bibliografía es más general y puede uno citar bibliografía que no está debidamente identificada en el texto, pero que fue tenida en cuenta para el desarrollo de eso, ¿viste? Es medio raro, pero sí. Muchos te dicen esto. Mirá, hace años ese criterio se utilizaba en las tesis, hace unos cuantos años, y hoy día ya ni siquiera para las tesis. O sea, las tesis hoy solo tienen que tener las referencias bibliográficas, y si usaste otras cosas no es, digamos, no se suma a la bibliografía. ¿Está bien? Gracias. No, vos. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo tenemos acá al vicedecano que tuvo problemas para conectarse al principio, pero está acá. No sé si quiere decir algo. No, mi coronel, solamente felicitar a Susana por la excelente exposición. El tema de los trabajos científicos es algo que estamos trabajando. Estamos intentando sacar en noviembre nuestra primer revista científica, que se llama Casus Belli, que la pueden ver en la página web de la facultad, en la que está trabajando el secretario de Educación, el coronel Ponte, que está presente acá. Y bueno, en esta situación de pandemia también hemos tratado de estar cerca de los docentes. El coronel Millar, ya este es el quinto ciclo virtual que estamos organizando. Así que solamente felicitar a Susana y agradecerle al coronel Millar el trabajo que están haciendo para poder estar cerca de los docentes y para poder estar presente en distintas actividades que realiza la facultad en el marco de la Universidad de la Defensa. Y a todos los participantes por el interés que tienen en estos temas que son tan importantes. Estamos dándole mucha prioridad al tema artículos científicos. Y bueno, nuestra primera revista, que es Casus Belli, pretende ser el puntapié inicial para tener anualmente 2 ejemplares de trabajos científicos. Tenemos un equipo grande que trabaja, tenemos editores, tenemos correctores, gente de referato de nivel, que hacen los referatos de nivel internacional, así que estamos trabajando para eso. Así que nuevamente a todos, muchísimas gracias por su participación. Excelente, muchas gracias, Sergio. Gracias. Bueno, no sé si quedó alguien le quedó algo en la garganta para decir. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Hola, doctora, ¿cómo le va? Licenciada Paula Baruja, del Colegio Militar de la Nación. Le quiero hacer una pregunta como docente y como damnificada de no haber sabido o no haber aprendido, porque soy enfermera y en nuestra profesión durante el pregrado y el grado no se nos forma para escribir artículos científicos, no está contemplado dentro de lo que es la currícula. ¿Qué propuesta o qué estrategia
propondría usted para incentivar a los estudiantes desde la formación a generar conocimiento científico nuevo o análisis científicos de conocimientos ya preexistentes, como una metodología de aula, como para de pequeños ya formar profesionales que sean después, que no fracasen como fracasé yo cuando tuve que empezar a escribir algo, porque no tenía las herramientas básicas. Claro. ¿Qué propondría usted? Bueno, yo propondría, por ejemplo, que tiene la red universitaria. Entonces, me parece que yo propondría, tengo un eco, no sé si ustedes lo tienen también. Ahí está. Paula, te decía, yo lo que le propondría a los alumnos es, por ejemplo, no sé cuál sea tu materia, pero algún tema que estés por dar o que vayas a dar en tu materia, que hagan una revisión. Entonces, es como los primeros pasos. Bueno, que hagan una búsqueda de artículos científicos en el Google académico, que analicen esos artículos en relación al tema que vos vas a dar en tu materia, o por ejemplo repartir, armar grupos y decir, bueno, este año vamos a dar tales temas, bueno, un grupo se va a ocupar de hacer una revisión importante de este tema, otro de este, otro de este, otro de este. Y entonces a partir de ahí que hagan un trabajo de revisión que sea publicable en la review, como primeros pasos. Entonces, ¿qué características tiene un trabajo de revisión? Que es uno que no mencioné. Uno lo que hace es recopilar los artículos científicos sobre determinada temática, por ejemplo, de los últimos 10 años o 5 años, depende del tema. Hay temas que tienen muchísimo y temas que tienen poco. Lo ideal sería que puedan utilizar al menos las palabras clave en inglés y en castellano. Y que a partir de los resúmenes de esos artículos cuenten de alguna forma como una introducción diciendo, bueno, se viene publicando en los últimos años tales cosas sobre este tema y nosotros hacemos una revisión que hicimos una búsqueda en Google académico de los últimos 10 años utilizando tales palabras clave y después entonces el desarrollo del artículo es como un resumen de todas esas investigaciones que lo que encontraron sobre ese tema y que saquen una conclusión. Una conclusión es, bueno, finalmente sobre este tema tenemos, estos dicen tal cosa, estos dicen tal otra, tales resultados son similares, tales resultados son diferentes, esto se sabe y esto se duda, por ejemplo. Entonces me parece que sería un excelente inicio para ellos de empezar a escribir. Lo otro es que, bueno, en el colegio militar y en particular en la enfermería, ahora se han postulado 4 o 5 alumnos, cadetes, para la beca SIN. Entonces, quizás ese también es una gran oportunidad, porque esos cadetes van a trabajar en un equipo de investigación y en general en los equipos los incluyen en congresos o en algún artículo. Entonces empiezan a embeber en esas temáticas. Pero me parece bárbara la idea de que no sean esos 4 o 5 que puedan llegar a tener la beca, sino que sea más general para que todos, digamos, participen de esa competencia. Así que esa es la sugerencia que se me ocurre en este momento. Me encantó, ya tienen trabajo los cadetes. Sí, no, porque después lo que uno siente como egresado puede haber escrito una tesis, y más en profesiones tan duras como lo nuestro, que lo evidenciable es lo que se puede constatar en un laboratorio mediante el ejercicio, nos va coartando la capacidad. Después yo tuve la idea feliz de hacer la maestría en Historia de la Guerra, que me costó llorar porque no sabía ni leer. La verdad estoy diciendo, o sea, era un profesional de la salud que no sabía leer un texto de historia. Y creo que formar esos profesionales tan acotados no nos sirve, ¿sí? Que hay que incentivar de alguna manera, vuelvo a lo mismo, no para los 4 o 5 para que puedan acceder a una beca, sino como una metodología de cátedras basadas en proyectos, ¿no? Decir, bueno, tenemos este proyecto y trabajamos con inglés, que ahí la veo a Viviana, que es compañera nuestra de inglés del colegio, para hacer la parte en inglés, ahí buscamos esto, o sea, abrir un poco, porque después acceder a ese mundo de los intelectuales que escriben es muy difícil,
y es muy costoso porque ya con casi 15, 20 años de ejercicio de la profesión, hacerse de ciertas costumbres es más dificultoso que si hubiera sido en el pregrado. Seguro. Un hábito. Me parece excelente además la idea de la transversalidad, que quizás se puede incorporar a la profesión del inglés para contribuir con toda esta tarea, ¿no? Bárbaro. Y además me parece que yo enfermería es una profesión que admiro profundamente, porque me parece que los últimos 20 o 30 años han hecho grandes avances para independizarse de la medicina. Digamos, teniendo una mirada tan diferente a la médica, estaría genial que puedan como avanzar, digamos, para que su disciplina realmente termine de ser todo lo independiente que merece, ¿no? Porque tiene una mirada, una perspectiva sobre la salud y sobre las personas claramente diferente a la perspectiva biologicista de los médicos en general. Digo, no todos, pero es como genérico, estoy hablando en términos generales. Entonces me parece que este sería un gran camino para poder escribir cosas de la propia disciplina. Muchas gracias, me encantó la idea. Muchas gracias. Hola. Se me ocurría algo recién. ¿Se puede hablar? Sí, sí. Con respecto a lo que habían dicho también Eito, con respecto a la posibilidad de escribir, la opinión y demás. Estuve trabajando con Paula este año con los jóvenes de sus cátedras. Realmente lo que a veces les ha costado es aprender a pensar. Y a pensar no solo en lo que tienen que estudiar, sino desde qué lugar lo están viendo, y a su vez darle valor a una opinión, a un recuerdo, para poder incluirlo a esta memoria a veces que no se sabe de dónde sale, que también tiene que ver con muchos elementos que uno ha aprendido y están sueltos. Y la he visto en las cátedras de Paula y un grupo de profesoras de enfermería, no solo estar peleando, como lo hemos visto este año con el COVID-19, que por eso trabajamos juntas, sino también cómo les han enseñado a que la opinión de cada uno valga, se respete y se escuche. Y vos dijiste algo importante, Susana, todo el trabajo que están haciendo para estar subsumidos dentro de la medicina sin tener identidad propia. Realmente me alegra muchísimo haber estado esta tarde con ustedes, porque creo que aparte, a partir de lo que vos mostrás con tanta pericia, han aparecido otros elementos que son muy significativos para quienes queremos la docencia y la investigación. Me gustaría decir algo en relación. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Se escucha? Bueno, yo he trabajado un poco el tema de la investigación y los trabajos. Y lo que me gustaría decir a partir de lo que has dicho vos de leer investigaciones y lo que dice Silvia, es que hoy en día también se hace una diferenciación entre el que usa la investigación pasada para hacer investigación y el que usa la investigación como usuario de la investigación. Digamos, a mí personalmente, cuando mi médica me dice, las últimas investigaciones dicen tal cosa, y por eso es mejor que no te dé otra dosis de no sé qué, me da tranquilidad. Y leer investigaciones tiene muchos significados, no solo para hacer investigación, sino para la vida práctica también, digamos, para practicar. Y además ayuda a desarrollar el pensamiento. Porque al ver cómo piensa el científico, uno también va aprendiendo a pensar de esa manera. Que no es un pensamiento fácil ni intuitivo, me parece a mí desde la experiencia que yo tengo. No sé qué pensás vos, Susana. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que bueno, este ejercicio para los alumnos, por ejemplo, lo que planteaba Paula, hacer unas revisiones según los temas, también demuestra la importancia de la actualización, de que quizás lo que estudiaste, me parece que un concepto importante para los alumnos también es mostrar que yo muchas veces les explico por qué te piden en las introducciones los últimos 5 o 10 años. Porque en realidad, pensemos, si nosotros no sé, hace 3 meses presentamos un mes y medio presentamos un proyecto de investigación para la UNDEF. Hasta que nos lo aprueban y nos dan el financiamiento, van a pasar unos 6 meses. Hasta que realicemos la investigación van a pasar un año, mínimo un año.
hasta que publiquemos los resultados, va a pasar otro año. Cuando esos resultados están publicados, recién alguien va a hacer una revisión, como la que le proponía a Paula que hagan nuestros alumnos, en donde va a compilar un montón de artículos, donde va a estar el nuestro, y va a encontrar el valor de esos artículos. Y a alguien se le ocurrirá hacer un manual y buscará las revisiones de los últimos años, en donde enganchará esa, por ejemplo, armará el manual, que hasta que lo escribe van a pasar 2 o 3 años más. Y por tanto, hasta que lo publican y llega a las librerías, pasaron por lo menos 1 o 2 años más. Y estamos hablando de términos relativamente breves, a veces son mucho mayores. Con lo cual, lo que leemos en nuestros manuales son investigaciones que como mínimo tienen 10 años, como mínimo. Muchas tienen 15. Entonces, por eso, si uno quiere estar actualizado, lo que tiene que leer son artículos científicos. Esto que dice la médica, de las últimas investigaciones, quiere decir que es alguien que se mantiene actualizado en su profesión y está al tanto de la especificidad de lo que ella trabaja. Entonces, me parece que esto también es importante de transmitir a los alumnos, ¿no? De que tenerse actualizado en la profesión es como crucial, y más cuando se trata de temas de salud, ¿no? Pero en cualquier campo, ¿no? En cualquier campo, la actualización es importante. Bueno, cuando la salud de las personas depende de eso, pero sí. Claro. Totalmente de acuerdo, Marta, sí, absolutamente. Sí, por eso me parece un tema importante. Sí, es cierto, es cierto. Pero también me parece que en los últimos años, 20 años, se le ha ido dando tanta trascendencia a la investigación, digamos, para la docencia, por el hecho de que, tanto por la lectura como por la realización de investigaciones, es comprender la manera en cómo se construye la disciplina. Claro. Uno, cuando como docente, no basta con transmitir conocimiento, me parece que están los libros, uno lo que tiene que transmitir es cómo se construye esa disciplina que uno está explicando. Y la manera de comprenderla es entender cómo los científicos fueron trabajando para llegar a las cosas que uno finalmente termina enseñando. Claro, y por ejemplo, para mí, yo soy psicóloga también, por ejemplo, enseñarle a los alumnos que las teorías no son verdades, muchas veces da trabajo, porque muchas veces el alumno que va a tener que después ejercer y utilizar esas teorías, las quiere tomar más verdaderas de lo que son. Entonces me cuesta pensar que la teoría es teoría, es algo que todavía tiene que evolucionar. Absolutamente, absolutamente. Y a mí me da mucha risa, porque Einstein decía que las teorías que elegimos son creencias que son un poco, digamos, que son mejores que las anteriores. Es decir, claro, que no dejan de ser creencias, de alguna forma. Por eso me parece importante desde tempranito, digamos, acostumbrar a los alumnos a leer investigaciones. Sí, creo que eso es una forma de mostrarles cómo se va construyendo ese conocimiento que ellos van a tener que usar. ¿Puedo agregar algo? Creo que lo que estamos revisando también es la importancia, miren qué anticuado, ¿no? Que aprendan a preguntar. Claro, que aprendan a preguntar, que aprendan a preguntar y dejarlos preguntar, porque a veces hay pedagogos que no permiten la pregunta. Y cuando se cogen las preguntas... Hay que saber pensar, te quiero decir, claro, eso es importante. Ahí empieza, en la pregunta empieza el pensamiento. Sí. Y el resultado de un pensamiento anterior. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que además creo que ahora menos, pero durante muchos años, ya desde la primaria se inhibía la pregunta, porque la pregunta era, digamos, que la respuesta era incorrecta. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Y entonces el chico contestaba, ¿cuánto es 2 más 2? Y entonces, o sea que la pregunta es para, digamos, marcar si la respuesta es correcta o incorrecta, más que para incentivar el pensamiento. Entonces me parece que eso es interesante lo que decís, que a veces dar preguntas más abiertas que permitan la posibilidad de pensar de los alumnos y que no haya una única respuesta es una buena manera de estimularlos a pensar. Está bárbaro.
Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna cuestión, algún comentario, alguna pregunta para hacerle a la ponente acá? No, me parece interesante el tema. Si no, bueno, la verdad que la idea es esta, es propiciar el tema de la escritura. La escritura es fundamental para la actualización de cualquier profesional, sobre todo un docente que está formando dentro de una disciplina, tiene que mantenerse actualizado, y esto no es solamente investigar, no es solamente leer, sino también ser capaz de transferir conocimiento, de generar conocimiento, y esto tiene que ver con habilidades cognitivas de nivel superior que siempre propiciamos, ¿no? Esto que siempre decimos y nunca sabemos cómo se materializa, ¿no? Esto del pensamiento complejo, el pensamiento crítico, la metacognición, de lo que se habló últimamente, ¿no? Lo metacognitivo, lo de poder evaluar nuestros procesos de aprendizaje, que bien mencionaba acá Susana. Así que bueno, les agradecemos fundamentalmente a Susana, que nos vemos el miércoles que viene. Los invito a todos que volvamos, aquellos que no se hayan podido conectar hoy, y le decimos también que los esperamos el miércoles que viene, el día 4, a las 15 horas, para dar la segunda parte y el cierre a esto que es tan importante como es la redacción de artículos científicos. Así que muchas gracias, Susana, espectacular tu presentación. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles, encantado. Nos vemos el miércoles. Nos vemos.